Bien, buenas tardes, bienvenidos a esta webconferencia sobre la unidad 3 del curso de electromagnetismo, donde, dame un segundo, donde vamos a hablar sobre la tercera temática del curso y es cuando nosotros ya nos introducimos en el tema de la inducción magnética, cuando tenemos que los campos magnéticos no son estáticos, sino que varían en el tiempo. Fenómeno que ha permitido, de hecho, la construcción de instrumentos o aparatos tan importantes como los motores, ya que se aprovecha la generación de electricidad gracias al movimiento mecánico de piezas donde existen o que generan campos magnéticos. Estamos en la tarea 3, entonces de la misma manera como para las tareas pasadas se utilizaron las webconferencias para afianzar los conocimientos y guiarlos en la resolución de los ejercicios, también vamos y también debido a que los tiempos son tan cortos en este periodo intermedio, vamos a darle a los estudiantes algunas indicaciones para que resuelvan su tarea de la mejor manera y también algunos conocimientos básicos sobre lo que tiene que ver la temática de la unidad. Parte el fenómeno de la inducción de entender experimentos tales como los que se indican en la figura que tienen en pantalla, donde, perdón, un segundo. Como los que se tienen acá, donde si se varía, supongamos que tenemos un imán permanente y tenemos una bobina cuya área transversal es lo suficientemente grande de tal manera que el imán pueda atravesar el área transversal, o lo que es lo mismo, las líneas de campo magnético, el campo magnético generado por el imán puede atravesar el área transversal de la bobina. Se puede mostrar, de hecho, es un experimento que se puede realizar en el laboratorio, que al variar el campo magnético, al variar la posición del imán relativa a la bobina, se va a generar corriente, puesto que si se conecta un galvanómetro, un amperímetro, si se conecta a la bobina, se va a percibir que cuando hay movimiento relativo, solamente cuando hay movimiento del imán con respecto a la bobina, vamos a tener movimiento de electrones a lo largo del conductor, o sea, vamos a tener corriente en la misma. También como un campo magnético no se genera únicamente a partir de un imán permanente, sino que se puede generar a partir del movimiento de cargas en otra bobina, pues si se repite ese experimento, pero ya con una bobina de menor diámetro de área transversal, se va a presentar el mismo fenómeno. Así que no depende de la fuente del campo magnético, sino de la existencia de un campo magnético que esté variando con respecto a la posición de esa bobina mayor. Y más aún, como veremos, no es ni siquiera solamente la variación del campo magnético, sino la variación de otra cantidad que se llama el flujo magnético a través del área transversal. Y esa es la condición que se debe cumplir, que varíe eso que se llama flujo magnético, es la condición que se debe cumplir para que se genere la corriente en la bobina mayor. Inclusive si se tiene la fuente del campo magnético estática, pero si se tiene un interruptor de tal manera que se cree, se encienda y se apague la generación de corriente, también se va a presentar, durante un instante de tiempo, se va a presentar generación de corriente en esta bobina mayor. O sea que no solamente cuando se tiene movimiento relativo, sino cuando es el campo magnético el que está creciendo o decreciendo, y ese campo magnético está atravesando el área transversal de esa bobina mayor. Inclusive si se tiene una bobina en una región donde hay un campo magnético y ese campo magnético se puede controlar, ese campo magnético varía en el tiempo, también mientras varía el campo magnético va a variar y se va a generar una corriente variable en dicha bobina. Entonces se tiene que tener un área, es una condición necesaria para que exista o para que se pueda hablar de flujo magnético, para que pueda tenerse esa cantidad que es la que necesitamos que varíe para que se genere corriente.
Para poder captar esa corriente necesitamos que el área esté rodeada por un conductor. Entonces imaginemos que el borde de este área en rojo sea un conductor para que los electrones puedan transportarse a través de ese conductor. Y tenemos que tener entonces líneas de campo magnético que estén atravesando dicha área. En esa situación podemos hablar de un flujo magnético que está atravesando el área. Recordemos la idea de la idea de flujo de un campo vectorial. Lo mencionamos para el caso del campo eléctrico, lo mencionamos también para el caso del campo magnético, donde las líneas de campo son un instrumento cualitativo que me permite determinar de una forma, valga la redundancia, cualitativa, cómo es el comportamiento de un campo vectorial, en este caso el campo magnético, en las regiones alrededor de una fuente de campo magnético en este caso. Debido a que esos campos son tridimensionales, bueno, se pueden estudiar en el plano, y cuando tenemos más líneas de campo magnético, cuando están muy más juntas, entre más juntas esté, entre mayor densidad tenga yo de líneas de campo magnético, vamos a tener un campo magnético más intenso, que es lo que nosotros encontramos en el interior de un imán permanente. Mientras que cuando están más separadas, quiere decir que el campo magnético es menos intenso. También se construyen de tal manera que el vector campo magnético es tangente en cada punto de estas líneas. Donde yo me ubique va a ser el vector campo magnético tangente, y la dirección va a venir dada por estas flechas que se indican sobre las líneas. Esa es la noción de las líneas de campo magnético. Y ahora, si tenemos un área como la verde que estamos aquí representando, y ese área está siendo atravesada por líneas de campo magnético, tenemos lo que se llama un flujo magnético. También habíamos visto esta fotografía en la webconferencia pasada, donde se tiene también la noción de líneas de campo magnético como la figura geométrica que arma cuando tenemos limadura de hierro, puesto que cada granito de la limadura de hierro se comporta como la aguja de un imán. Entonces ellas siguen la dirección de lo que serían las líneas de campo magnético. Volvamos entonces a la idea de flujo magnético. Necesitamos un área. Entonces en amarillo aquí tenemos el área. Se define lo que se llama el vector área como un vector que es perpendicular al área, vector que es perpendicular a esa superficie, y la magnitud de ese vector es el área de la superficie. Entonces aquí estamos suponiendo que el área de esta superficie es A. Entonces se define, esto tiene que ver con cálculo vectorial y solamente lo vamos a mencionar acá por completitud para que se tengan en cuenta las definiciones, pero los ejemplos que trabajamos en el curso son los ejemplos más simples, donde se consideran las situaciones más simples, puesto que solamente se tiene que entender el fenómeno, ¿vale? No nos vamos a preocupar tanto muchas veces por la geometría de, por ejemplo, en el caso de las áreas, por la superficie como tal que está siendo atravesada por el campo vectorial. Vamos a utilizar los ejemplos más sencillos, pero sí es importante mencionarlo. Entonces, si ese área amarilla está siendo atravesada por un campo magnético, tenemos aquí las líneas en azul, vamos a tener que esas líneas en azul van a tener, dependiendo de la dirección de la línea, van a tener un ángulo con respecto a ese vector área. También vamos a suponer la situación más sencilla, que es cuando el campo magnético es homogéneo, de tal manera que todas estas líneas azules supongamos que son paralelas entre sí. Y también en la situación en que el área es plana, el área amarilla. Así que vamos a tener que el vector, perdón, que el ángulo phi que hay entre el vector área y el campo magnético va a ser una constante, ¿ok? O va a ser un único phi, vamos a tener un único ángulo. No importa dónde lo midamos, va a ser ese ángulo el mismo que tenemos aquí en verde. Entonces tenemos ese elemento, este ángulo, tenemos el vector área y tenemos el campo magnético que está atravesando el área. Recordemos que les había mencionado que la regla de la mano derecha me permite de una manera intuitiva entender cómo es el campo magnético que se genera dentro de una espira, dentro de una curva cerrada, como la que tenemos aquí en amarillo. Cuando por esa espira se está moviendo una corriente,
supongan el sentido aquí de las flechas moradas, de las flechas violeta. Si tiene ese sentido la corriente, el campo magnético que generan sigue la regla de la mano derecha, siendo el sentido del pulgar en el que apunta el vector campo magnético. Entonces aquí queda más claro lo que le estoy colocando acá. Supongamos que el pulgar apunta en la dirección de la flecha más gruesa y nosotros cerramos los otros 4 dedos en el sentido natural. En ese sentido en que cierran los 4 dedos diferentes del pulgar de manera natural, es el sentido en el que va la corriente que genera el campo magnético que está atravesando, que está siendo generado por dicha corriente. Es importante porque a veces vamos a tener el campo magnético y tenemos que indicar cuál es la corriente, o a veces vamos a tener la corriente e indicar cuál es la dirección del campo magnético. Y todo ello viene dado por la regla de la mano derecha de una forma intuitiva. Lo que tenemos aquí debajo es el flujo magnético en la situación más simple. Sería el flujo magnético donde se utiliza la letra griega phi. Se utiliza muchas veces en la literatura el subíndice B para indicar que es magnético. Y para esta situación sencilla se define como el producto escalar, producto punto, producto interno. Es un tipo de multiplicación que hay entre vectores, entre el vector campo magnético y el vector área. Bien, recordando entonces el producto punto entre dos vectores, tenemos que viene dado por la multiplicación entre la magnitud del primer vector por la magnitud del segundo vector por el coseno del ángulo que hay entre ellos dos. Esta es la fórmula que vamos a utilizar en la tarea número 3, ¿vale? La situación más simple para el concepto de flujo magnético. Se va a necesitar entonces conocer, si me piden calcular el flujo magnético, se va a necesitar conocer el campo magnético, el área, y se va a necesitar conocer el ángulo que hay entre el vector área y el campo magnético. Para la situación más simple aún, cuando el vector área es paralelo al vector campo magnético, miren aquí la flecha negra es paralela a las flechas azules, entonces tenemos que en esta situación el ángulo phi es igual a 0, siendo el coseno de ese ángulo phi entonces igual al coseno de 0, y el coseno de 0 es igual a 1. O sea que en esa situación tendríamos que el flujo magnético es igual a la multiplicación entre la magnitud del campo magnético y el área que está siendo atravesada, que es la fórmula que me aparece aquí debajo. Así que cuando decimos que el campo magnético atraviesa perpendicularmente el área, que es el área aquí amarilla que tenemos, cuando el campo magnético atraviesa perpendicularmente el área, quiere decir que es paralelo al vector área. Por lo tanto, la fórmula que utilizamos para flujo magnético es esta, que es la situación que trabajamos en la tarea, salvo algunos casos que vamos a mirar ahora. ¿Vale? Pero siempre tener presente eso. Si el vector campo magnético es perpendicular al área, se utiliza esta fórmula más simple para el flujo magnético. ¿Y por qué es importante el flujo magnético? Porque si varía flujo magnético, se genera corriente en un conductor que ha sido dispuesto de tal manera que encierra una curva, que encierra el área que está siendo atravesada, y si se genera corriente, es lo que se necesita desde el punto de vista de las aplicaciones. Entonces vamos a ver estos tres ejemplos muy rápidamente. Primera situación, la que teníamos allá pintada, donde el vector negro es paralelo al vector azul. Campo magnético es paralelo al vector área. Por lo tanto, se utiliza la fórmula que está siendo encerrada acá en rojo. Sin embargo, si tenemos que el vector área, no les mencioné, pero tenemos un área que está siendo atravesada, que es este plano que está aquí en color beige. Pero si tenemos que hay una inclinación de ese plano, por ende se va a inclinar también el vector área porque él siempre va a ser perpendicular al plano. ¿Cómo se inclina el vector área? Entonces ahora vamos a tener un ángulo entre los vectores azules y el vector negro. Ese ángulo es el que aparece en la fórmula más general,
pero aún sigue siendo la fórmula más simple. Entonces allí ya el flujo magnético tiene que ver con la magnitud del campo magnético, con el área atravesada, pero también con el ángulo que se genera. Y en la otra situación extrema, cuando tenemos que hay un ángulo de 90 grados entre los vectores azules y el vector negro, tenemos que el flujo magnético es cero, puesto que no hay ninguna línea que está atravesando de esta manera, sino que está pasando, como se menciona coloquialmente, a ras, están pasando los vectores o las líneas de campo magnético. Entonces también muy importante, si es perpendicular el vector área al campo magnético, el flujo magnético es igual a cero. Aquí solo para mencionar que la situación es más compleja, se puede complicar mucho los problemas cuando nosotros consideramos ya la expresión más general para el flujo magnético. Sin embargo, nosotros vamos a tratar en la tarea esta situación que está aquí en el recuadro azul. En la situación más general, el flujo magnético se calcula a partir de algo que se llama una integral de superficie. Pero no nos vamos a preocupar para la tarea, puesto que solo vamos a utilizar la fórmula que está aquí debajo, que es una consecuencia así de la fórmula general en la situación más simple. De la situación general viene la situación particular que está aquí en el recuadro azul. Entonces, esta es la fórmula para el flujo magnético, para que la tengan allí presente. Ahora ya vamos directamente a la tarea, al primer ejercicio de la tarea. Por aquí tengo entonces la guía. Recuerden que manejamos la misma estructura de guía, donde tenemos un parámetro verde que va a ir cambiando su importancia para los diferentes ejercicios. Ustedes deben calcular el parámetro verde a partir de la suma de los dígitos de su documento de identidad. Y en el primer ejercicio hay que acceder a un simulador. ¿Ok? Cuando ustedes acceden al simulador, se les va a desplegar, aquí ya tengo abierto el simulador. ¿Qué es lo que se está simulando? Permítanme, les muestro acá. Lo que se tiene es una espira rectangular. Esa espira rectangular que está aquí representada con estas líneas grises, representa una espira que puede girar. Ya voy a mostrarles otra simulación donde se ve más claramente qué significa que pueda girar. Es una espira que puede girar y tenemos que hay un campo magnético representado acá por estas cruces negras. Hay un campo magnético que está ingresando perpendicularmente al plano de la hoja o al plano de la pantalla desde el observador hacia adentro de la pantalla. Y entonces lo que va a girar acá es la espira. Esta espira se supone que es una curva cerrada. Y entonces, como es una curva cerrada, o sea, vamos a hacer esa suposición, entonces encierra una superficie. Como encierra una superficie, podemos hablar de un vector área. Pero como va a girar, este rectángulo va a estar girando, entonces el vector área va a estar cambiando su orientación con respecto al campo magnético, a las cruces. El campo magnético sí va a ser constante siempre. Entonces, la primera simulación, hacemos clic, seleccionamos acá donde dice The Motion and Both Graphs, en este botón, y al hacer clic ya inicia la simulación. Podemos hacer pausa, podemos resetear y vuelve a iniciar la simulación. Entonces, aquí arriba tenemos, yo creo que podemos imaginar qué es lo que está aconteciendo. Es como si estuvieran saliendo los diferentes brazos de la espira rectangular del plano de la pantalla. Eso es lo que está aconteciendo, pero si queremos verlo de manera más gráfica, entonces aquí a la derecha tenemos la representación de la espira de la simulación pasada. Y tenemos una vista de lado aquí a la izquierda. Cuando hacemos play, podemos ver lo que está aconteciendo viéndolo de lado. Resulta que esto es el principio de un generador. Entonces se consigue el movimiento de la espira de una manera mecánica, como ocurre, por ejemplo, en las centrales hidroeléctricas, donde el movimiento del agua permite mover las turbinas, permite mover unas hélices, permite generar movimiento mecánico, en este caso movimiento de rotación. Ahora bien, la espira está conectada a un instrumento que permite que, dependiendo de donde se localice el brazo de la espira, vamos a tener que la corriente va a cambiar de sentido.
Si ustedes observan, van a tener una X o un círculo, por ejemplo, en el círculo verde o en el círculo magenta van a tener una X o un círculo. Esto está dispuesto de tal manera que se tengan siempre los vectores fuerza, que son estas flechas rojas, en este sentido, dependiendo de si el brazo verde está arriba o está debajo. ¿Para qué? Para que se tenga algo que se llama un par de fuerzas, para que se tenga, entonces con ese movimiento, se tenga esa dirección de corriente y se tiene esa dirección de corriente de tal manera que se tenga una corriente que tenga el mismo sentido cuando sale aquí del generador. ¿Ok? Entonces, de nuevo, se hace rotar la espira de tal manera y se conecta a un instrumento de tal manera que se tenga o que se pueda obtener una corriente. Pero, ¿qué es lo que está pasando? Observen que aquí se representan con estas flechas verticales, miren que todas son paralelas. Se tiene un campo magnético que es constante. Se tiene un área, es un área que está cambiando su orientación con respecto a ese campo magnético constante, o sea que está variando el ángulo phi. Como está variando el ángulo phi, está variando el flujo magnético. Como está variando el flujo magnético, se genera la corriente. Es de ahí que surge la corriente que se está representando acá por estas flechas verde y magenta, debido a que está variando el flujo magnético que está atravesando el área. ¿Y por qué? Porque varía la orientación. Y podemos ver que varía la orientación, puesto que imagínense aquí que, que la espira vista de lado es un plano que está rotando. Entonces está variando ese ángulo phi o ángulo teta, dependiendo del nombre que le demos al mismo. Entonces esa es la primera pregunta. Aquí tenemos en la guía unos pantallazos que indican lo que uno se encuentra. Entonces, lo que tenemos aquí a la derecha es la representación de lo que sería el vector área y lo que sería ese ángulo, que en este caso lo llamamos teta, entre el vector área y el campo magnético. Ese es el ángulo que varía. Y ese es el ángulo que aparece en la fórmula para el flujo magnético. Como varía el ángulo, varía el flujo magnético, y como varía el flujo magnético, se genera esa corriente. En la simulación también se puede ver, volviendo acá a la simulación, se pueden ver dos gráficos. La línea roja corresponde al flujo magnético que está atravesando el área de la espira. Es un flujo magnético que tiene un valor máximo, luego es cero. Dependiendo de la orientación de la espira, va a tomar diferentes valores. Como el movimiento es periódico, el movimiento de esa espira se está suponiendo como un movimiento circular, asimismo es el comportamiento del flujo magnético y también en la línea azul aquí debajo el comportamiento de la corriente que está siendo inducida por esa espira. Tienen un comportamiento que está relacionado. Además, en este gráfico tenemos que en el eje horizontal, en ambos gráficos, tenemos una escala de tiempos, donde el tiempo es medido en segundos y tenemos valores enteros para esos tiempos. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos para ambos gráficos. Además, como tenemos un movimiento periódico, un movimiento que se repite en el tiempo, yo puedo calcular lo que sería el periodo de ese movimiento. El periodo es el tiempo que tarda un comportamiento en repetirse. En este caso, como nosotros tenemos el gráfico, sería determinar cuál es el tiempo que tarda el gráfico. Recuerden que el tiempo se mide de manera horizontal. ¿Cuál es el tiempo? ¿Cuál es el valor aquí en el eje horizontal de el tiempo que tarda? ¿Cuál es el valor numérico en el eje horizontal para que tengamos nosotros una repetición del gráfico, ya sea del gráfico rojo o del gráfico azul, puesto que son dos manifestaciones que tienen la misma naturaleza? En uno tenemos el flujo magnético y en el otro tenemos la corriente. Entonces, por ello, se pide aquí en la primera consulta de la pregunta 1, se pide determinar el periodo de la corriente inducida. Entonces, la idea es que ustedes miren acá en el eje horizontal cuál es el valor, cuál es el número que tarda el gráfico en repetirse. Y aquí se tienen las fórmulas que se van a utilizar. La frecuencia angular es una cantidad, si recuerdan ustedes
el curso de física general, es una cantidad que me mide cómo varía el ángulo con el tiempo. ¿Cuántos radianes se tiene en la unidad de tiempo? Cuando tenemos frecuencia angular, quiere decir que tenemos movimiento circular o movimiento oscilatorio. Resulta que el periodo de un movimiento está relacionado con la frecuencia angular. Periodo se representa con la letra comúnmente, con la letra T mayúscula, por esta fórmula. Así que si yo quiero calcular el periodo del movimiento, perdón, la frecuencia angular, necesito primero determinar el periodo. El periodo yo lo puedo determinar del gráfico, a ojo como se dice coloquialmente, lo puedo determinar puesto que yo tengo el gráfico, y a partir del periodo yo puedo calcular la frecuencia angular que la vamos a necesitar, como vamos a ver en una fórmula posterior. Pero entonces se utiliza esta fórmula para calcular la frecuencia angular, donde T mayúscula es el periodo, y el periodo se obtiene revisando las gráficas. Bien, antes de ello, recordemos, tenemos nosotros flujo magnético cuando hay líneas de campo magnético atravesando un área encerrada. Se representa en amarillo lo que sería el conductor si se quiere aprovechar esa variación de flujo magnético generando una corriente. Cuando el vector campo magnético es perpendicular y todas las líneas son paralelas entre sí, es perpendicular al área, o lo que es lo mismo, es paralelo al vector área o perpendicular a la superficie, ya que se tienen aquí ángulos rectos, entonces se utiliza esta fórmula para el flujo magnético. Esa es la situación que tenemos nosotros en el ejercicio, puesto que el campo magnético está atravesando de manera perpendicular el área. Bueno, es un detalle a mencionar. Otro detalle, si tenemos nosotros la generación de una corriente en ese conductor, es algo que se puede interpretar como si se tuviese una fuente de corriente, recordando el concepto en circuitos eléctricos, donde se tienen fuentes de corriente que generan el movimiento de los electrones. Recuerden la notación para las fuentes de corriente, perdón, para las fuentes de voltaje que generan esa corriente, donde se tienen dos líneas, una línea más pequeña que la otra, y se indica con la línea más grande que de allí es que sale la corriente. O sea que esta sería una representación gráfica de la generación de una corriente. Resulta que el análogo, entre comillas, para esa fuente de voltaje es algo que se genera cuando varía el flujo magnético que se llama una FEM. FM, una FEM. Cuando varía el flujo magnético a través del área encerrada por una curva, se genera una FEM. Y esa FEM es algo que permite el movimiento de las cargas a lo largo de la curva, o sea, a lo largo del conductor. Es algo semejante a lo que se tenía en circuitos eléctricos, donde se tiene aquí en azul la dirección de la corriente para los diferentes lados de este circuito simple. O sea que se genera una FEM cuando varía el flujo de campo magnético. La ley de inducción de Faraday, que es un principio muy importante de la física y del electromagnetismo en particular, que dice que esa FEM, esa fuente de voltaje que se genera, es igual a menos la variación con respecto al tiempo menos la derivada con respecto al tiempo del flujo magnético. La FEM. En los ejercicios de la tarea vamos a pedir el valor absoluto o lo que se llama la magnitud de la FEM. O sea que el resultado siempre va a ser positivo, no me voy a preocupar yo por el signo. Pero sí es muy importante tener en cuenta que se genera esa fuente de voltaje, se genera algo que me permite el movimiento de cargas cuando varía en el tiempo. Recuerden que la derivada tiene que ver con la variación con respecto a un parámetro, que en este caso es el tiempo, de una cantidad dada. Si varía ese flujo magnético, entonces en el tiempo tenemos nosotros la presencia de algo que puede mover las cargas a lo largo de un conductor. No olvidemos la expresión para flujo magnético, tiene que ver de manera simple con estos tres parámetros. Depende del campo magnético, depende del área y depende del ángulo. Así que si varía o el campo magnético, o varía el área, o varía el ángulo,
o varían dos de ellos, o varían los tres, vamos a tener que varía, debido a esta fórmula, varía el flujo magnético. Y si varía el flujo magnético, vamos a tener una FEM. En el ejemplo del ejercicio 1 varía este ángulo de aquí, que podemos llamarlo phi o podemos llamarlo teta, dependiendo de nosotros la letra griega que utilicemos. Entonces, de nuevo, esta es la situación que tenemos nosotros en el ejercicio. Lo primero que piden es determinar a ojo, a partir del gráfico, determinar cuál sería el periodo. Y después piden, en el que sería el paso 4, después de obtener la frecuencia angular, ya les dije cuál era la fórmula, de hecho, aquí no está, está detrás, no demoro acá, me retraso acá un momentico. La fórmula para la frecuencia angular es esta, 2pi sobre el periodo. Listo, ya se resolvió esa primera parte. Entonces, a partir de la frecuencia angular, teniendo en cuenta que ese ángulo teta, yo puedo despejarlo aquí de la fórmula para frecuencia angular, yo me quedaría con esta fórmula para el flujo magnético. B por A por el coseno de omega t, donde omega es la frecuencia angular. Esta es la fórmula a utilizar. En el ejercicio me están dando el tiempo, me están dando el campo magnético en unidades del sistema internacional. Bueno, tienen que mirar si exactamente este es el enunciado, pero tiene la misma estructura. Tienen que mirar cuáles son los valores numéricos que se les da, pero se dan los mismos parámetros. Se da la misma, no exactamente los valores numéricos, pero sí se da la cantidad física. Y además, como se dice que la espira es rectangular, entonces tenemos las dimensiones de la misma, donde aquí se indica cuál es el ancho, cuál es el largo de la espira rectangular, y hay que tener en cuenta si se está trabajando en unidades del sistema internacional. Por ejemplo, aquí en este enunciado estamos con centímetros, entonces hay que pasarlo a metros. Y observen que esta longitud de la espira depende del parámetro verde, así que hay que reemplazarlo, y eso se expresa en centímetros, y luego hay que hacer la conversión de unidad. Pero se tiene entonces campo magnético, se tiene, puede calcular el área, recuerden cuál es el área de un rectángulo, y además, previamente se calculó la frecuencia angular y el ejercicio me dice a qué tiempo debo yo calcular la FEM. Pero hasta ahora estamos viendo la fórmula para el flujo magnético. Pero yo necesito conocer el flujo magnético para luego conocer la FEM. Y ya verán que estos mismos parámetros son los que aparecen en la fórmula final para la FEM. Entonces, de la fórmula para el flujo magnético, yo puedo determinar, a partir de la derivada con respecto al tiempo, puedo determinar la fórmula para la FEM. El negativo de la derivada con respecto al tiempo, de lo que tenemos aquí en amarillo, es lo que tenemos acá, que voy a resaltar y ustedes pueden comprobar allí en casa. Miren que me aparece campo magnético, área, frecuencia angular y tiempo. Tengo todas las cantidades que yo necesito. Además, la frecuencia angular, cuando ustedes la calculen, va a ser en radianes, así que esta multiplicación va a ser en radianes. Deben, por favor, tener en cuenta ello para ustedes introducir el dato en la calculadora, que debe estar en radianes, o si no, este valor lo deben convertir a grados para utilizar la calculadora en grados. Pero por defecto, entonces deben introducir, estando la calculadora en radianes, para obtener lo que sería la FEM, que es lo que me está preguntando el ejercicio, obtener la FEM. De nuevo, utilizar entonces unidades en el sistema internacional, y esa es la fórmula que se debe utilizar. ¿De dónde viene esta fórmula? De aquí arriba. La fórmula que tenemos aquí abajo en amarillo, color mostaza. En esa fórmula se expresó, se colocó explícitamente la frecuencia angular en términos del periodo. Pero si ya se calculó previamente, pues simplemente se utiliza la fórmula azul. Pero es lo mismo, ¿vale? Es equivalente. Entonces, en esta segunda parte del ejercicio número 1, lo que hay que hacer es utilizar esta fórmula, habiendo calculado previamente el periodo del movimiento que se obtiene a partir de los gráficos.
¿correcto? Entonces, recordando la regla de la mano derecha, siempre es importante recordar cómo es que se utiliza, puesto que me da una idea gráfica, me da una idea geométrica de cuál es la dirección del vector resultante. Entonces no olvidemos que si se va a hacer, por ejemplo, el producto cruz entre A y B, estando A la izquierda, se estiran los 4 dedos de la mano diferentes del pulgar en el sentido del primer vector, que sería este, y se cierran hacia el segundo vector. Se cierran hacia el segundo vector y el pulgar va a apuntar naturalmente en el sentido en que apunta el resultado del producto cruz. La relación entre la corriente y el campo magnético generado por la misma se realiza así, utilizando la regla de la mano derecha, donde el pulgar apunta en el sentido del campo magnético. Se cierran los 4 dedos de manera natural y el pulgar va a apuntar en esta situación, va a apuntar en el sentido en que va el campo magnético. Y en el sentido en que se cierran los 4 dedos es en el sentido en el que va la corriente. De nuevo, esta es la regla de la mano derecha. Se estiran los 4 dedos en el sentido del primer vector, se cierran hacia el segundo y el pulgar apunta de manera natural, en este caso, hacia arriba. Así, entonces, si cerramos los 4 dedos en el sentido, suponiendo que tenemos un conductor aquí amarillo, lo cerramos en el sentido que indica acá esta flecha y este símbolo de color violeta, el sentido de la corriente. Si cerramos naturalmente los 4 dedos de la mano derecha diferentes de pulgar, el pulgar va a apuntar en el sentido que está aquí siendo señalado por esta flecha más gruesa de color azul celeste. Miren que aquí se está representando en verde lo que sería el área encerrada por ese conductor, ya para traerlo a lo que a nuestro contexto para la tarea número 3. Además, en la situación, la fórmula para la ley de inducción de Faraday está dada para una única espira, recordando cuál es el flujo magnético, la expresión para el flujo magnético más simple, pero ya si se tienen, por el principio de superposición, si se tienen más espiras, donde n es el número de espiras, entonces lo que hay que hacer para la ley de inducción de Faraday es multiplicar por el número de espiras menos la variación del flujo magnético. Entonces, el principio para una espira es válido para n espiras, independiente del número n que sea, manteniendo la misma fórmula. La ley de Lenz es la que se va a utilizar acá para explicar de una manera intuitiva cuál es el sentido de esa corriente generada. Y la ley de Lenz tiene un enunciado que indica que la dirección de esa corriente generada, o lo que es lo mismo, la FEM, recuerde que se genera una corriente, muchas veces en los libros también hablan de una dirección de la FEM. Pero resulta que si nosotros tenemos un conductor cerrado, la FEM puede ir en esta dirección o puede ir en esta dirección, cuando varía el flujo magnético que está atravesando el área encerrada por ese conductor. Lo que me indica la dirección de la FEM y con ello la dirección de la corriente lo podemos entender a partir de la llamada ley de Lenz, que dice que la dirección de cualquier efecto de la inducción magnética es la que se opone a la causa del efecto. O sea, el sistema responde de tal manera que se opone a los cambios. Él busca oponerse a los cambios que están ocurriendo en el sistema, en este caso los cambios que están ocurriendo con el flujo magnético. Y miremos unos ejemplos acá. Supongamos que tenemos un conductor, en este caso tiene una forma como una elipse, lo podemos ver así en perspectiva. Es un conductor aquí amarillo. Por este conductor tenemos que se está generando o hay un campo magnético que está creciendo hacia arriba. Miren aquí las flechas azules. Él está atravesando, bueno, por simplicidad pienso que lo dibujan así. Él está atravesando de manera perpendicular el área encerrada por el conductor y él está creciendo hacia arriba. El sistema busca oponerse a ese campo que está creciendo hacia arriba. Yo puedo ver que cómo se debe oponer a un campo que está creciendo hacia arriba. Pues generando un campo, el sistema responde a través de un campo que vaya hacia abajo, que crezca hacia abajo.
O sea, induce un campo magnético que va hacia abajo. Por eso se llama campo magnético inducido. El sistema se opone de esa forma, generando ese campo. Pero ese campo debe ser generado utilizando la regla de la mano derecha por una corriente que debe ir en el sentido indicado aquí por esta flecha curva. Si ustedes allí en casa lo hacen con la mano derecha, cerrando los 4 dedos en el sentido de esta flecha curva, ustedes verán que el pulgar va a apuntar hacia abajo. Entonces el sistema responde de esa forma. El sistema físicamente percibe que está creciendo el flujo magnético hacia arriba, está creciendo un campo magnético hacia arriba, él responde generando un campo magnético hacia abajo. Y esa respuesta es dada gracias a que crea una corriente que va en el sentido que indica la regla de la mano derecha. De tal manera que se genere ese campo inducido, que sería ese campo aquí, rojo. Miremos otros 4 ejemplos. Supongamos que tenemos el conductor, bueno, vamos a llamarlo circular, tenemos el área encerrada por el mismo, tenemos un imán permanente, tenemos los polos norte y sur. Recuerden que por convención es a partir del polo norte que salen las líneas de campo y al polo sur es donde llegan. Entonces, aquí lo tenemos gráficamente. Además, esa flecha verde me va a indicar la dirección del movimiento de la barra de imán con respecto al conductor, con respecto al área encerrada. Si nosotros hacemos descender el imán, entonces, ¿qué le está pasando? Como el imán va hacia abajo, se está acercando al área, entonces tenemos un campo magnético que está creciendo porque entre más cerca esté yo de la fuente del campo magnético, él es mayor. O sea que el campo magnético está creciendo hacia abajo. Como él crece hacia abajo, el sistema debe responder con un campo magnético. Vamos a utilizar acá el subíndice de inducido. Él debe responder de esta forma con un campo magnético inducido. Y para generar ese campo magnético inducido debe crear una corriente que vaya de acuerdo a la regla de la mano derecha, debe ir en esta dirección. Por ello, esta es una imagen del libro. En el libro se indica, en el libro de Young, en el libro se indica que el campo inducido va hacia arriba, puesto que debe ponerse al crecimiento de un campo magnético hacia abajo. No lo hace perfectamente, no quiere decir que lo anule en todos los casos, pero sí responde generando un campo magnético hacia arriba. De tal manera que el efecto neto del campo generado por la barra se ve disminuido. Ese campo magnético, no olvidemos por favor, que es generado únicamente cuando hay movimiento relativo o cuando hay variación ya sea del área, ya sea variación del campo magnético o ya sea variación del ángulo. Otra situación, tenemos un imán permanente, pero ahora el imán, miren que aquí también hubo inversión de los polos norte y sur, y ahora él se está alejando hacia arriba del área, se está alejando del conductor. Así que tenemos un campo magnético que va hacia arriba, pero está disminuyendo. Entonces, como él va hacia arriba, pero está disminuyendo, el sistema se opone a esa disminución. ¿Cómo? Ayudándole a través de la generación de un campo magnético, que sería un campo magnético inducido, que en este caso ese campo magnético va hacia arriba. ¿Por qué? Porque inicialmente teníamos un campo hacia arriba, pero estaba disminuyendo. Como está disminuyendo, se genera un campo magnético hacia arriba que lo ayude a no disminuir, y ese campo magnético sería generado utilizando la regla de la mano derecha por una corriente que va en el sentido indicado por la flecha curva. Así que esa es la dirección de la corriente inducida, o lo que es lo mismo, la dirección también de la FEM. No olvidemos que se utiliza la letra griega epsilon para denotar la FEM. Miremos otros 2 ejemplos. Continuamos con la misma estructura, con el mismo sistema experimental. Ahora lo que tenemos es el imán, se está moviendo hacia arriba, pero el polo norte apunta hacia abajo. O sea que tenemos un campo magnético que está hacia abajo, pero está disminuyendo. Como tenemos algo hacia abajo que está disminuyendo, el sistema se opone a esa disminución.
generando un campo magnético que va hacia abajo. Y para generar ese campo magnético que va hacia abajo, regla de la mano derecha, necesitamos que la corriente, de acuerdo a la regla de la mano derecha, vaya en el sentido de la flecha curva. En ese sentido debe ir la corriente. Regáleme un segundo, por favor. Todos estos principios deben ser tenidos en cuenta a la hora de diseñar esos motores de inducción, a la hora de diseñar turbinas. Todos tienen que ser tenidos en cuenta, saber, dependiendo de cómo se ubican las fuentes de campos magnéticos, cómo se deben colocar entonces las bobinas de tal manera que la corriente tenga siempre la dirección requerida para el funcionamiento del sistema eléctrico. Ahora, un último ejemplo acá. Tenemos de nuevo la barra, pero en este caso es una barra que está acercándose al área cerrada por el conductor. Miren la flecha verde. Pero como tenemos el polo sur, que es el polo más cercano al área, hay un campo magnético hacia arriba que, como el imán se está acercando, el campo magnético hacia arriba está creciendo. ¿Y cómo se opone el sistema al crecimiento del campo magnético hacia arriba? Generando un campo magnético que va hacia abajo. ¿Cómo? Necesitamos algo hacia abajo, un campo magnético que crezca hacia abajo, por ende se tiene que inducir una corriente siguiendo la regla de la mano derecha en el sentido aquí de esta flecha curva. Profe, ahí vi un ejemplo dinámico en un laboratorio de un canal en el minuto 7:50. No sé si le explica de una forma o si me refiero a esa parte en particular. Habría que mirarlo. Aquí lo estoy. Ahí lo pueden visualizar. Si lo pueden ustedes verificar, ahí ya quedó en el chat, tendría yo que verificarlo para saber cómo se lo explica. Parece que sí, parece que es el mismo fenómeno, pero tendría yo que verificar. ¿Qué está Sí, puede explicando? abrirlo, minuto 7:50, ingresar al 7 y llevarlo al minuto 7:50 y verificar a ver si es eso a lo que se refiere. Listo, pero vamos a, vamos Directamente al a, 7:50. bueno, vamos a mirar entonces si es el mismo. Permítame un segundo acá. Segundo, eliminamos aquí la publicidad. Sí, pero aquí está analizando algo más específico. Pueden visualizar ustedes el video, ya quedó allí en el chat a partir de los principios que estamos viendo aquí en la web. ¿Vale? Porque estaba hablando de las llamadas corrientes parásitas, son aplicaciones del magnetismo un poquito más especializadas, pero les sirve para complementar estos principios básicos. Muchas gracias por el aporte, ya les queda allí en el chat de Teams. ¿Ok? Entonces, eso en cuanto al ya vimos la primera parte del ejercicio número 1. La segunda parte del ejercicio número 1, muy sencilla, estamos analizando el mismo sistema que se trabajó en la unidad pasada, donde tenemos un riel móvil, tenemos campo magnético, una región donde hay un campo magnético perpendicular al área, tenemos que ese campo magnético está representado por estas flechas, por estas cruces negras, de manera perpendicular, y van a utilizar la misma fórmula. La idea es utilizar la misma fórmula para la fuerza magnética. Estamos aquí, entonces en la segunda parte se indica que se debe ingresar al simulador, y lo que se pide es determinar la magnitud de la fuerza. Es fuerza magnética. Solamente aquí tratar de entender por qué
se genera fuerza magnética. La fuerza magnética se genera porque hay una corriente y esa corriente se genera porque hay una variación en el flujo magnético. Es analizar por qué se genera corriente, pero la fórmula que se utiliza es la misma. Vamos a abrir entonces, cuando hacemos clic allí, entonces ustedes van a acceder al simulador y al darle clic en play, lo que van a tener es el movimiento que ustedes ya vieron en la tarea pasada. Cuando se mueve de manera mecánica este riel rojo, recuerden que todos los rieles son conductores, cuando se mueve hacia la derecha, lo que está pasando es que está creciendo el área. Como está creciendo el área que está siendo atravesada por el campo magnético, entonces está variando el flujo magnético. Como está variando el flujo magnético, que es un flujo magnético que está ingresando al plano de la pantalla desde el observador, desde mí hacia el plano de la pantalla, el sistema tiende a oponerse a que crezca ese flujo magnético hacia adentro de la pantalla. ¿Cómo se opone a las cruces? Generando puntos. Recuerden lo que significan los puntos. Los puntos significan campo magnético, o sea el campo vectorial que sea el vector que sale desde el plano hacia mí, desde el plano hacia el observador. Entonces el sistema se opone a ese campo que podemos llamar campo, y vamos a utilizar el mismo color negro, ese campo magnético original, se opone a que crezca el flujo magnético debido a ese campo magnético original, como generando un campo magnético que salga del plano de la pantalla hacia mí. Y ese campo inducido debe ser generado a partir de una corriente, que aquí la colocamos en azul, a partir de una corriente que, siguiendo la regla de la mano derecha, ustedes pueden verificar allí, cerrando los 4 dedos en el sentido de la flecha curva, el pulgar va a apuntar hacia cada uno de los que está realizando allí el movimiento. Así que tenemos cuál sería la dirección de la corriente que me permitiría inducir ese campo magnético. De tal manera que si hay un conductor cerrado en la región alrededor de la cual se necesita generar ese campo magnético, se va a generar la corriente y se va a generar el campo magnético. Entonces se genera una corriente en este sentido. No olvidemos, por favor, que lo que se necesita es generar una corriente en este sentido. ¿Ok? Que como aquí los rieles forman un conductor que es rectangular, pero no importa, se está siguiendo ese sentido antihorario. Ah, bien, se genera una corriente. Entonces, si nos fijamos solamente en el riel rojo, en el conductor rojo, vamos a tener que este es el sentido de la corriente. Y entonces esa corriente generada, inducida acá, va a interactuar con el campo magnético que estaba ingresando al plano de la pantalla. Y recordando la fórmula para la fuerza magnética, para ese caso sencillo que era IL cruz B, donde L sería ese vector, L sería ese vector. Ah, bueno, en este caso la I vamos a indicarla en minúscula. Entonces, utilizando la regla de la mano derecha y L cruz B, ustedes pueden notar que el pulgar va a apuntar hacia la izquierda. Porque L va hacia arriba, B va hacia adentro del plano de la pantalla con la mano derecha, el pulgar va a apuntar hacia la izquierda. Y ese es el vector que aparece acá en la simulación. Entonces, la corriente inducida interactúa con el campo magnético que ya estaba inicialmente y ello genera una fuerza magnética hacia la izquierda, pero lo que se está pidiendo calcular simplemente es la fuerza magnética, donde esto es un vector, pero esta es la magnitud, la fuerza magnética es igual a I por L por B. Si ustedes verifican, las cantidades que aparecen allí en la fórmula las da el problema. I, L
y da el campo magnético. Lo único que hay que tener en cuenta es reemplazar el parámetro verde, que es único para cada estudiante, mirar que las cantidades estén en el sistema internacional. Por ejemplo, aquí está en centímetros, hay que hacer la conversión a metros. Campo está en teslas, está bien. Corriente está en amperios, está bien. Solamente hacer la conversión allí de la longitud y reemplazar en la fórmula, y ya con eso tienen, en unos cuantos segundos, tienen ya ustedes la solución de la parte B del ejercicio número 1. Pero es más de análisis el ejercicio que el problema que pueda existir con el cálculo. Ahora bien, el ejercicio número 2. En el ejercicio número 2 se tiene la siguiente configuración de conductores. Se tiene un conductor exterior circular y se tiene un conductor interior para el cual se seleccionó la geometría pentagonal. Se tiene un pentágono adentro, pero también es un conductor. El conductor exterior está conectado a una fuente de voltaje, permite generar corriente, y tenemos un interruptor que permite la creación o no de corriente. Ok, permítanme por favor un segundo. ¿Listo? Entonces tenemos aquí la geometría de sus conductores y tenemos que se puede generar corriente en el conductor externo. Cuando se cierra el conductor, entonces lo que se tiene es el efecto de la corriente, o sea, el efecto de la fuente de voltaje permitiría. Entonces, esa situación acá, vamos a complementar, pero vamos a utilizar el color rojo, porque eso es lo que se tendría, ya sería el circuito cerrado. Entonces, con el circuito cerrado, lo que se tendría acá sería una corriente a través del conductor externo. Pero como vamos a tener corriente a través del conductor externo, vamos a tener que, esta corriente va a generar un campo magnético en esta región aquí en el interior. Y vamos a tener una corriente que va a crecer, apenas se cierra el conductor, va a crecer esa corriente. Como por unos instantes va a crecer la corriente, se va a generar un campo magnético en el interior que también va a crecer por esos instantes iniciales. Y como vamos a tener un campo magnético creciente en el interior, vamos a tener un flujo magnético creciente, vamos a tener un flujo magnético que varía en el tiempo. Como ese flujo magnético varía en el tiempo, podemos tener una FEM en ese conductor interno, en ese conductor pentagonal. Como podemos analizar en este ejemplo. En este ejemplo tenemos simplemente un cambio en la geometría del conductor interno, que ahora va a ser circular, pero el principio es el mismo, es un conductor cerrado. Así que cuando nosotros cerramos el interruptor, aquí cambia la polaridad de la fuente. Entonces lo que tenemos es, cuando se cierra el conductor, tenemos una corriente aquí indicado por las flechas rojas. Es como tener una fuente que tiene su terminal positiva, la tiene hacia abajo, así que tenemos esta corriente. Lo que se tiene es esa situación que está aquí abajo. Como tenemos esta corriente, entonces regla de la mano derecha, cerramos los 4 dedos en el sentido de la flecha curva. Nuestro pulgar va a apuntar hacia adentro del plano de la pantalla. Así que hacia allí va el campo magnético en esta región interna. Y es un campo magnético que va a crecer hacia adentro. El ejercicio, si ustedes leen el enunciado, dice en los instantes iniciales. En esos instantes iniciales, la corriente va a crecer. Como crece la corriente, crece el campo magnético generado. Como crece el campo magnético, crece el flujo magnético. Varía el flujo magnético. Como varía el flujo magnético, el sistema tiende a oponerse a que crezca hacia adentro ese campo magnético. ¿Y cómo se opone? Vamos a tratar de pintarlo para que quede más claro.
Se genera un campo magnético en esos instantes iniciales hacia adentro, pero el sistema tiende a oponerse. ¿Cómo tiende a oponerse? A través de un campo magnético inducido que va hacia afuera. Pero para generar ese campo magnético inducido que vaya hacia afuera, necesita crearse una corriente inducida que vaya de acuerdo a la regla de la mano derecha en el sentido que acabo de pintar en azul. Entonces, esa sería la dirección de la corriente. Ese es el llamado sentido antihorario. Ese sería un sentido antihorario para esta geometría, para este ejemplo particular. ¿Por qué? Porque la corriente roja, pintemos acá la corriente roja, que inicialmente se tenía, me generó el campo magnético rojo. Pero es un campo magnético que va creciendo inicialmente apenas se cierra el interruptor. Entonces el sistema inicialmente tiende a oponerse a ese campo magnético que ingresa hacia adentro. ¿Cómo? Generando un campo magnético hacia afuera. ¿Y cómo lo genera? A través de una corriente que debe, siguiendo la regla de la mano derecha, ir en el sentido de esta flecha azul, esta flecha curva azul. Y esa sería la dirección de la corriente inducida o también la dirección de la FEM inducida. Y ese tipo de análisis es el que se pide que ustedes hagan en, eh, en el ejercicio, en la parte A del ejercicio número 2. Simplemente tener en cuenta que aquí se invierte la polaridad. Deben revisar específicamente en el ejercicio de la tarea que se invierte la polaridad de la fuente. Pero ya tienen ustedes todos los elementos para hacer el análisis. Hacerlo con cuidado, siguiendo la regla de la mano derecha, tal como se hizo aquí. Y la parte B pide calcular la magnitud de la FEM. No nos vamos a preocupar por el signo, por favor. Entonces piden calcular la magnitud de la FEM y me están dando el valor de la derivada con respecto al tiempo del campo magnético. Además, me están dando directamente el área. Ya me la están dando en metros cuadrados. Me están dando el área en metros cuadrados. Me están dando en Tesla sobre segundos la derivada con respecto al tiempo del campo magnético. Están dando todo, puesto que si nosotros tenemos en cuenta que la FEM, vamos a tratar de escribirlo acá un poquito más claro. La fórmula para la magnitud de la FEM es igual a la derivada con respecto al tiempo del flujo magnético, la magnitud. Ah, bien, entonces nosotros tenemos que derivar el flujo magnético. Pero el flujo magnético es igual a la multiplicación. En esta situación, como el campo magnético generado, el campo magnético inducido es perpendicular al área, entonces simplemente la multiplicación del campo por el área, el flujo magnético. Como hay que hacer la derivada con respecto al tiempo del flujo magnético y el área es constante, ¿cuál área? El área encerrada, el área que estoy señalando acá, el área encerrada. Entonces sale el área de la derivada y simplemente hay que multiplicar el área por la derivada con respecto al tiempo del campo magnético. Y esto es igual, al obtener el valor absoluto, a la magnitud de la FEM. O sea que la magnitud de la FEM que está pidiendo el problema es igual a el valor absoluto. Recuerden que el valor absoluto simplemente es colocar el resultado positivo. Y el problema está dando tanto el área como la derivada con respecto al tiempo, tanto el área como la derivada con respecto al tiempo. El problema ya está dando esas informaciones. Está dando la derivada con respecto al tiempo y está dando el área. Es para que ustedes recuerden, derivación, la cantidad constante es el área, entonces sale y simplemente queda la cantidad que varía con el tiempo. ¿Qué cantidad varía con el tiempo? El campo magnético. Y el problema ya me está dando el valor de la derivada con respecto al tiempo.
Así que es reemplazar en la fórmula y con eso ya tienen ustedes la parte B del ejercicio número 2. A reemplazar en esta fórmula. Ya para el ejercicio número 3, hay que tener en cuenta el principio de la inductancia. La inductancia es un parámetro que depende de los circuitos cuando hay presente una, una bobina. Es una característica de las bobinas y tiene que ver con cómo responde el sistema a variaciones en la corriente. Cuando varía la corriente, varía el campo magnético. Si tenemos en un circuito, tenemos corriente y esa corriente varía en el tiempo, por ejemplo, varía el campo magnético que atraviesa una bobina. Y si hay variación del campo magnético, varía el flujo magnético. Si varía el flujo magnético, si varía el flujo magnético, varía o se genera algo que sería una FEM. Se genera una oposición del sistema a esos cambios en el circuito. Si hay variación de corriente, el sistema se opone de tal manera que se genera una corriente opuesta y por ello muchas veces se utiliza ese principio en algo que se llama la rectificación. Pero bueno, lo importante es que el sistema responde de tal manera que se opone a esos cambios que hay en el circuito. Entonces ya se plantea en el ejercicio número 3, se plantea esta situación, se plantea un solenoide, que recuerden que es una bobina que tiene un centro de hierro, un centro de un material que puede ser magnetizado, un material que aumenta el campo magnético en su interior. Ya vamos a ver que dependiendo del material que tengamos acá, vamos a tener asimismo la inductancia. La inductancia es una propiedad de la bobina como tal, o del solenoide como tal. Me están dando parámetros, me están dando como el área transversal de la bobina circular, entonces me están dando el diámetro de dicha bobina, me están dando la longitud en centímetros, que verificar en el enunciado del ejercicio como tal, me están dando el número de vueltas, o sea, hay que mirar cuáles son los datos que me está dando el problema. Y además me están dando propiedades del núcleo de hierro, me están hablando de la permeabilidad magnética. Por favor, cerrar los micrófonos, si no van a preguntar, es que no se escucha bien. Ok, muchas gracias. Resulta que esa inductancia es un parámetro que se puede calcular dependiendo de la geometría como tal del solenoide. Cuando el solenoide es circular como el que tenemos acá, está la expresión para la inductancia. Esto es lo que está preguntando acá en el ejercicio, en la primera parte del ejercicio número 3. Está la fórmula a utilizar, depende de la permeabilidad magnética, depende del número de vueltas, depende del área de la sección transversal y depende de la longitud de la misma. Todas cantidades que el problema me da. Hay que hacer el análisis de que el área transversal es un área circular, entonces hay que mirar cuál es la fórmula para el área de un círculo. Bueno, el área de un círculo es pi por r cuadrado, pero aquí me están dando es el diámetro. Entonces, el área de la sección transversal del cilindro, que es circular, el diámetro es 2 veces el radio. El radio aparece en la fórmula, entonces despejo el radio. Esta es la fórmula para el área de la sección transversal que tiene que venir acá en la fórmula. Entonces simplemente reemplazar acá con los datos del problema y con ello ya tienen ustedes la fórmula para calcular la inductancia. Y ese dato se debe considerar posteriormente. Entonces se calcula el dato y se tiene en cuenta para otro enunciado. Tener en cuenta, por favor, siempre revisar que todas las unidades estén en el sistema internacional. Hay un tipo de circuito donde se tiene una inductancia que se representa con la letra L y el símbolo es el símbolo acá donde se tiene una representación gráfica como si fuese una bobina, puesto que representa físicamente lo que sería una bobina, un solenoide. Y resulta que la respuesta en el circuito es que se genera un voltaje cuando la corriente varía en el tiempo. Esa inductancia genera un voltaje que viene dado por esta expresión, donde
la inductancia tiene que ver con el número de vueltas, con el flujo magnético y con la corriente que está atravesando el inductor. Pero bueno, esas son informaciones que permiten obtener unas fórmulas como las que ya vamos a ver. En todo caso, es otro tipo de circuito muy importante que se utiliza y que se analiza, y hay que tener en cuenta entonces que ese elemento de llamado inductancia utiliza el principio de la inducción electromagnética. En la parte B del ejercicio piden determinar ese inductor es un elemento de circuito que permite almacenar energía. Cuando circula una corriente dada, ese inductor tiene una energía almacenada. Y esta es la fórmula que me permite obtener cuál es la energía almacenada por ese inductor. Donde miren que aquí me está apareciendo, perdón, seleccionar un color acá. Miren que aquí me está apareciendo la expresión para la inductancia, que se obtuvo previamente con esta fórmula. O sea que hay que resolver primero la parte A del ejercicio número 3 para utilizar la fórmula para la parte B, porque en la parte B me están dando la corriente, hay que mirar si me la están dando en amperios. Si me la están dando en amperios, ya se puede reemplazar directamente, elevada al cuadrado de dicha corriente multiplicado por el valor de la inductancia. Y ya para la parte 3, hay que tener en cuenta entonces cuál es la dinámica del circuito RL. Utilizando las reglas de Kirchhoff, en este caso la regla de las mallas, puedo hacer yo el recorrido a lo largo de la malla y se puede obtener esta ecuación diferencial. Esto es simplemente para que ustedes tengan una noción de dónde viene la fórmula, que ustedes van a utilizar directamente la fórmula. Entonces, con esta ecuación diferencial, yo puedo, como la variable independiente es el tiempo, yo puedo obtener una expresión, se puede resolver esa ecuación diferencial, y se obtiene la expresión para la corriente. El ejercicio, el literal 3, el literal C del ejercicio número 3, me está pidiendo la corriente para un tiempo dado. Entonces, el literal C me está pidiendo la corriente para 10 segundos. Entonces, esta fórmula, miren que en esta fórmula la corriente aquí no está multiplicando por el tiempo, por favor tener eso presente. Aquí quiere decir que la corriente es función del tiempo. Se debe reemplazar esa a la derecha de la expresión. En el tiempo, aquí donde aparece la T, se reemplazan esos 10 segundos. Donde aparece R, hay que mirar si el problema me está brindando esa información. Miren que el problema me está dando la resistencia, me está dando el valor de la fuente de voltaje, y me está dando el tiempo. Todo me lo está dando en unidades del sistema internacional. Así que este problema radica simplemente en reemplazar en esta fórmula, donde aquí aparece la función exponencial. Entonces tienen que mirar ustedes cómo utilizar la calculadora para reemplazar la función exponencial, que sería la única complejidad aquí. Esta corriente es una corriente que se atenúa con el tiempo. A medida que aumenta el tiempo, la corriente va llegando a un valor dado. Es una corriente que varía en el tiempo. Y de hecho por eso se utiliza en minúscula. La convención es utilizar en circuitos símbolos o letras en minúscula para cantidades que varían en el tiempo. Esto es lo que pide el ejercicio, pero de hecho si pidiera el ejercicio calcular la variación con respecto al tiempo de la corriente, pues habría que derivar esa función con respecto al tiempo. Y se obtendría esta fórmula, pero el ejercicio no lo está pidiendo. Es simplemente si lo pidieron. Entonces, lo que plantea el ejercicio, bueno, esto es para un enunciado que no sé si es el mismo, no estoy seguro, pero ya les mostré el enunciado del nuestro taller, y se dan las cantidades que necesitan para reemplazar en la fórmula. Aquí tenemos un ejemplo que ustedes también lo tienen allí en el foro, fue compartido ese ejemplo en el material compartido, donde se tiene una situación planteada equivalente a la del problema del taller, donde, bueno, se tenía un sistema para escoger los valores de las cantidades, la inductancia, la resistencia, la FEM, o la fuente de voltaje, el tiempo. Esta es la fórmula que se debe utilizar y cómo se reemplazaría, pero para esos valores de este ejemplo, ¿vale? Para que ustedes hagan el símil, para que ustedes lo hagan de manera equivalente, pero ya para los valores numéricos
que tenemos nosotros en nuestro problema. Y lo mismo, si se pidiera ya la variación con respecto al tiempo de la corriente, pues habría que utilizar esta fórmula, pero esto no se necesita para nuestra tarea número 3. En el ejercicio número 4, así como se ha venido trabajando con organizadores gráficos en las otras dos tareas, pues aquí mismo se está pidiendo colocar las fórmulas. Por favor, revisar bien que coloquen bien la fórmula, lo que se está pidiendo con las cantidades que se esté pidiendo. El ejercicio número 4, miren que ya no están pidiendo explicar algo sobre la fórmula, sino que simplemente colocar la fórmula. Es un ejercicio más simple que el de las tareas pasadas. Y el ejercicio 5 también es más simple, puesto que consiste en analizar, más simple desde el punto de vista de cálculos. Debido a las dinámicas de internacionalización de la UNAD, se requiere introducir una segunda lengua que nosotros utilizamos en ciencia. El lenguaje, el inglés, es el idioma que se utiliza en ciencia más comúnmente, entonces se pide acá analizar textos en inglés, textos que no sean muy extensos, pero la idea es que ustedes analicen ese texto y se pide realizar un escrito de máximo 200 palabras. El escrito puede ser en español o puede ser en inglés, como ustedes lo decían. La idea es que ustedes hagan la lectura en inglés. Ustedes pueden utilizar mapas mentales, organizadores gráficos, si lo que quieren es expresarse utilizando esos organizadores, también está bien, resaltando las ideas principales del texto que les corresponda. Y la escogencia del texto depende del número de identificación. Si termina en 0 o 1, ustedes deben escoger el texto correspondiente A o B, dependiendo, hay 5 textos dependiendo de cómo termine su número de identificación. Asimismo hay una letra y asimismo hay un texto. Entonces solamente deben analizar un texto que deben escoger dependiendo de su documento de identidad. Solamente un texto, realizar ese texto con máximo 200 palabras, puede ser en español o en inglés, donde ustedes rescaten las ideas principales del texto. ¿Ok? Y ya con eso culminamos lo que sería la revisión de lo que deben realizar ustedes para la tarea número 3. Ya podemos realizar preguntas en caso de que de pronto tengan con respecto al tema o con respecto a lo que deben realizar en la tarea. Pueden activar el micrófono si tienen consultas. La finalización de la tarea es el 1 de agosto. Ok, la tarea finaliza de acuerdo a la agenda el 1 de agosto. A quienes hayan realizado aportes en el foro se les irá retroalimentando durante este fin de semana para que puedan realizar la corrección el lunes. Se tendrá en cuenta y si tienen de pronto alguna necesidad de un tiempo adicional, un día más, me lo pueden comunicar. ¿Vale? Cualquier inconveniente que tengan me lo pueden escribir y a todos se les responderá, no hay problema por ello. Pero la idea Listo. sí es, traten de no demorarse con esta tarea, por favor, puesto que el siguiente fin de semana es la actividad final a poco. La próxima semana será el laboratorio. La próxima semana será la realización del laboratorio. Les estaré enviando la información. Será solamente un laboratorio. Debido a que es virtual, entonces les estaré enviando la información. ¿Hay más inquietudes con respecto a la tarea 3? Bien, parece que no hay, entonces voy a dejar de grabar en este momento.